Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda. ¿Me logran escuchar primero? ¿Alguien me confirma? Ok, gracias por la reacción. Bueno, les saluda la licenciada Belén Parrales Zamora. En esta ocasión, en este módulo, en este inicio de módulo, voy a ser su docente, como ustedes pueden ver en la pantalla, en la materia de ciencias naturales, ¿no? Pues después de un largo feriado, ¿no? Retomamos nuestras actividades. Empezando primero que todo, que esta materia sea dinámica, sea de beneficio y conocimiento para ustedes, ¿no? No quede solo en el video, sino que ustedes puedan practicarlo, ¿no? Empezamos con la materia y como ustedes pueden ver en la pantalla que estoy compartiendo, ciencias naturales específicamente, en la imagen que ustedes pueden ver allí se refleja con tan solo nosotros poder observar la imagen, podernos darnos un concepto o una idea de lo que podría ser esta materia, ¿no? A continuación voy a presentarles cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar en estas semanas con esta materia. Como ustedes pueden ver allí, ¿no? El primero es la complejidad de la vida, en qué se relaciona nuestro diario vivir con esta materia, ¿ya? Los niveles de taxonomía, veremos qué es la taxonomía para poder comprender lo restante, ¿no? También vamos a ver acerca de lo que es la vida celular, ¿ya? Un misterio, pero con grandes beneficios dentro de nuestro diario vivir y que forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? También observaremos y aprenderemos sobre la cadena alimenticia y la actividad humana en los ecosistemas, qué son los ecosistemas, cómo influye nuestro diario vivir en nuestra vida o lo que hacemos en aquello. También veremos el tema que es preservando la biodiversidad y vida en transformación, ¿ya? Pero para empezar, yo sé que ustedes me están escuchando, quizás no puedan encender sus camaritas, al final sí. Ya, vamos a ver qué son las ciencias naturales, ¿no? ¿Qué son las ciencias naturales? Como ustedes pueden ver allí en la pantalla. Las ciencias naturales, también conocidas como ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales, son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. ¿Ya? Pero para que no quede esto en palabras, también quiero que puedan observar el siguiente video, ¿ya? Vamos a ver un video donde nos va a hablar qué son las ciencias naturales, cómo se relacionan nuestra vida y nuestro diario vivir, ¿ya? De qué están conformadas, cuáles son las ramas, por qué es importante, ¿ya? Para poder participar, ¿no? Entonces quisiera que ustedes se tomen unos minutos y puedan prestar atención al video que voy a compartir con ustedes. Ok, déjenme ponerlo por aquí. Ya, un momentito. Ya, aquí lo tenemos. Voy a compartirles. Ya, pueden escuchar. Fueron mis comienzos. Se me caía la pintura en la pared de mi casa por la humedad. Me acuerdo que eso fue un emprendimiento que tuvimos con unos amigos que nos invitaron a la radio, pero yo también. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son las ciencias naturales, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde las ciencias naturales están presentes y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué son las ciencias naturales? Las ciencias naturales comprenden un conjunto de disciplinas que forman parte de las ciencias básicas. Buscan explicar los principios o leyes que rigen la naturaleza. Para ello se basa en el método científico y en la ejecución de experimentos, y por otra parte se apoyan en las ciencias formales, como las matemáticas, la estadística y la aritmética, entre otros. Es decir, a través de razonamientos lógicos, las ciencias naturales dan respuesta a cómo se comporta la naturaleza en su conjunto. En este sentido, a este compendio de disciplinas a veces se les denomina como ciencias experimentales, ciencias físico-naturales
o ciencias de la naturaleza. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Como su nombre lo indica, el objetivo de estudio es la naturaleza, siendo su objetivo principal comprender los fenómenos que en ella se producen y descubrir las leyes que rigen cada comportamiento. Es tan amplio el estudio de las ciencias naturales que estudia el mundo que nos rodea, desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, como todo lo microscópico, es decir, lo que no podemos ver a simple vista. Su gran amplitud conlleva a que sea subdividida en muchas ramas, y entre todas nos ayudan a comprender lo fantástica que es la vida. Ramas de las ciencias naturales. Las ciencias naturales se dividen en dos grandes grupos, las ciencias físicas y las ciencias biológicas. Las ciencias físicas se encargan de determinar las leyes que rigen los fenómenos observados en el universo y a la vez se subdivide en distintas áreas específicas. Entre ellas se pueden mencionar la astronomía, la física, la geología y la química. La astronomía se encarga del estudio de los astros y cómo estos interactúan entre sí. La física se encarga de estudiar la energía, el tiempo y el espacio. Estos aspectos son considerados como las tres fuerzas elementales del universo, y de allí surgen leyes que explican los fenómenos observados. La geología tiene como centro de estudio explicar cómo se formó el planeta Tierra y cómo se transforma o evoluciona en el tiempo. La química se centra en estudiar a la materia en cuanto a su estructura, elementos que la componen y la interacción entre las diversas sustancias en el que se originan compuestos nuevos. Por otra parte, se encuentra el otro gran pilar de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, que se encargan de estudiar la vida en el planeta. Ella se subdivide a su vez en la biología y la paleontología. La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos, desde su origen, evolución, comportamiento, interrelación con el medio que los rodea, interacción con su misma especie y con especies diferentes, así como también el funcionamiento interno de sus células, tejidos, órganos y sistemas. La paleontología estudia la evolución de la vida antes de que el ser humano estuviese presente en el planeta. Importancia de las ciencias naturales. Las ciencias naturales han sido cruciales para el ser humano, pues con ellas ha podido conocer todo aquello que lo rodea, comprender sus elementos y funcionamiento, con el objetivo de poder adaptarse a él o adaptarlo a sus propios intereses. Inclusive le ha ayudado a comprenderse a sí mismo, cómo está formado y cómo funciona su cuerpo. Hoy día los grandes avances tecnológicos se lo debemos a las ciencias naturales en su conjunto, ya que sin ellas sería imposible haber logrado las invenciones de hoy día, pues estas están basadas en las teorías, leyes y principios descubiertas por las ciencias naturales. En ocasiones se habla de ciencias cruzadas cuando interactúan principios de dos áreas del conocimiento, en el que se generan disciplinas nuevas, como por ejemplo, al combinar la biología con la química, se crea la bioquímica, o la geología con la física, se crea la geofísica. Ejemplos de las ciencias naturales en la vida diaria. Ejemplo 1. Sin los conocimientos que nos brindan las ciencias naturales, es imposible saber cómo cuidar nuestro jardín o nuestros cultivos,
pues las plantas son seres vivos que según la especie tienen requerimientos nutricionales distintos unas de otras. Además que proteger y cuidar las plantas es indispensable para la vida misma. Ejemplo 2. Sin el conocimiento de algunas de las ramas de las ciencias naturales, no se hubiese descubierto el gran potencial que tiene el petróleo en nuestras vidas, usándose como materia prima del combustible más usado para el transporte, la gasolina y sus derivados, entre otras aplicaciones. Ejemplo 3. Sin el conocimiento que ha generado el estudio de las ciencias naturales, el servicio eléctrico no existiría. ¿Te imaginas que no se conociera este tipo de energía tan utilizada en nuestra sociedad? Ejemplo 4. Gracias a los conocimientos que varias de las ramas de las ciencias naturales aportan hoy día, es posible llevar a cabo un sinnúmero de construcciones, como casas, edificios, rascacielos y demás estructuras con las métricas exactas para que sean seguros y no se derrumben. Ejemplo 5. Si ves el cielo en un día de tormenta, verás relámpagos y centellas. Ese fenómeno es perfectamente explicado gracias a los conocimientos que brindan las ciencias naturales. Ejemplo 6. Cada vez que un niño nos pregunta, mamá o papá, ¿por qué pasa esto o aquello?, está buscando respuestas a algo que le llamó la atención del mundo que lo rodea. Y ese elemento o fenómeno que observó con toda seguridad obedece a un principio o ley de las disciplinas que integran las ciencias naturales. Como has podido ver, las ciencias naturales son tan fantásticas como necesarias. Y aunque las ciencias naturales se estudian aparte de las ciencias sociales, y hasta pudiéramos decir que son opuestas, la verdad es que solo están separadas para facilitar el estudio de ambas visiones. Pero en realidad, estas se dan en forma conjunta en la vida cotidiana. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Disculpe, micrófono apagado. Muchísimas gracias. Como les estaba mencionando, como pudimos ver en el video, es sumamente importante porque pudimos observar cómo se relaciona en nuestro diario vivir, cuáles son las ramas, por qué es sumamente importante, ¿verdad? Si no me equivoco, tengo dos personas aquí conectadas, no sé si puedan encender las cámaras, pero me gustaría escucharlos. Esta semana, estos módulos que vamos a tener, vamos a tratar de que nuestra clase sea interactiva, de que no solo sea el escuchar, el observar, sino el participar. Incluso las actividades que van a tener en la plataforma son de manera dinámica, ¿no? Entonces, de pronto, alguna persona que desee participar y desee comentarme un poquito acerca de lo que pudo entender sobre el video. Bueno, como les decía, ¿no? Como decía en el video, ¿no? Una de estas partes a continuación es específicamente refiriéndonos a las ciencias naturales, la importancia, porque es sumamente fundamental relacionarla con nuestro diario vivir. Las ciencias naturales son fundamentales para entender el mundo, la naturaleza, el medio que nos rodea, que se hace a través de ellos. A través de ella podemos comprender fenómenos naturales que ocurren constantemente a nuestro alrededor, ¿verdad? Como dice aquí, desde el crecimiento de una planta, que puede ser tan mínimo y que lo podemos practicar desde la primera infancia hasta nuestra etapa adulta, ¿ya? Hasta los procesos químicos que tienen lugar en nuestro cuerpo, ¿no? Algo sumamente importante. Y como podemos observar en la pantalla, a continuación, donde está el foquito, algo sumamente importante, dice, ¿sabías que
Un científico, que ya ustedes luego van a investigar, el científico Carlos Linneo fue pionero en el desarrollo de una clasificación taxonómica, ya veremos qué es también, destinada a organizar la diversidad de plantas y animales. Ya, algo que nos pudimos haber preguntado en algún momento, ¿cuál fue la etapa de inicio? ¿Por qué es tan? Sabemos también que es parte de la creación, ¿verdad? Es parte de la creación, pero también es sumamente importante identificar cómo se dio esto, quién descubrió, quién fue la persona que llevó más allá el tema y que podemos investigarlo, ¿no? En este sistema, cada nivel taxonómico agrupa a organismos que comparten características comunes y mantienen una estrecha relación evolutiva entre sí, ¿no? Y aquí va a estar el video para que puedan luego observarlo nuevamente. Y vamos a uno de nuestros primeros temas que yo les comentaba que hablaremos en estos niveles, ¿verdad? En estas 4 semanas del nivel de la materia, que como ustedes pueden ver aquí es la complejidad de la vida, niveles y taxonomía. Pero para poder ir más allá, debemos preguntarnos, nos preguntamos, ¿qué es la taxonomía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a influir en esta materia? ¿Cuáles son los niveles? ¿De cuáles están conformadas? Como ustedes pueden ver allí, ¿qué son los niveles de taxonomía? Existen 7 niveles, 7 categorías principales definidas a nivel, podemos decir, global, ¿verdad? En el sistema de información de la naturaleza. ¿Cuáles son? Número 1, el reino, que ya veremos qué es más adelante. Filo, que también veremos qué es más adelante. Clase, orden, familia, género y especie, ¿ya? Y se añade un único rango, más por debajo de especie, denominado taxones infraespecíficos, que ya veremos qué son los taxones intraespecíficos, que engloba subespecies, variedades y demás. Pero para concretar, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La taxonomía. ¿Qué es la taxonomía en pocas palabras? En su sentido más general, es la ciencia de la clasificación. Es la que nos va a poder permitir, ¿verdad? Clasificar y poder trabajar nuestras actividades para poderlo hacer de manera adecuada. Entonces ya veremos más adelante cuál es la clasificación, qué es la taxonomía. En esta imagen podemos observar específicamente a lo que se refiere, ¿verdad? Y de manera ordenada. Como ustedes pueden ver allí, podemos ver un ejemplo donde se especifica, en este caso, de seres vivos como son las aves, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos observar allí? Podemos observar la especie, ustedes van a ver allí, ¿no? La flechita, que es lo que nos va indicando. La especie, el género, la familia a la que pertenece, el orden, la clase, ¿ya? La familia, el género, la clase, el reino, el dominio, ¿ya? Es lo que nos va por, lo que nos permite hacer la taxonomía, clasificar. ¿Qué nos permite hacer la taxonomía? Clasificar de manera ordenada y según sus divisiones para poderlo hacer, ¿verdad? Ya, a continuación, ¿no? Continuando con nuestro tema, también hablábamos que estábamos hablando acerca de la complejidad de la vida en la taxonomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la complejidad de la vida? No sé si de pronto alguien cree que puede acompañarme con la lectura, de pronto Pedro Dau, ya, o Naomi Hurtado, cualquiera de los dos que pueda ayudarme con la lectura y participar. La vida es compleja y es esta complejidad la que la hace fascinante y desafiante de comprender desde las moléculas más pequeñas hasta los ecosistemas más grandes. La vida se compone de innumerables partes in- interconectadas que interactúan de maneras intrincadas y a menudo impredecibles. Imprescindibles. Seres vivos se pueden clasificar en 3 dominios: bacterias, ar- Archaea, archaea, eucaria. Eucaria. Los seres vivos también se pueden
clasificar en 5 reinos: animal, vegetal, fungi, prototista Protoctista, y monera. monera. Ya, muy bien, don Pedro. Qué grato que pueda participar, ¿no? Bueno, la vida es compleja, dice allí, y es esta complejidad, lo que la complejidad es esto que hace que nuestra vida sea fascinante y desafiante de comprender. ¿Por qué? Porque en nuestro diario vivir nosotros nos encontramos ante situaciones adversas y diversas que nosotros nos proponemos realizar algo, empieza la mañana y existe la gratitud. Hasta en esto, no sé si ustedes pudieron escuchar en el video donde nos hablaba acerca de cuáles son los ejemplos de la vida diaria que la podemos relacionar con las ciencias naturales. O sea, nosotros vivimos constantemente relacionando esta materia en nuestra vida, pero quizás no le conocíamos el nombre. Y ahora podemos descubrir que el hecho de que un ejemplo, por ejemplo, decía allí que por medio de esto nosotros podemos cuidar el jardín de nuestra casa, ¿verdad? Por medio de esto nosotros podemos darnos cuenta el combustible que se utiliza constantemente en los medios de transporte para nuestro diario vivir, para movilizarnos, el hecho de la persona, el mantener salud en nuestra estabilidad física interna, ¿no? Nosotros vivimos las ciencias naturales, pero no sabíamos o no conocíamos que esto tenía que ver y cuál era el nombre al que podíamos llamarle. Y como dice aquí, la vida es compleja y es esto lo que la hace fascinante y desafiante de comprender. Y aquí viene la parte más importante. ¿Cuál es? Como dice aquí, desde las moléculas más pequeñas hasta los ecosistemas más grandes, que quizás esto ya lo vamos a profundizar y a ver un poquito más adelante, ¿no? Que es sumamente importante. La vida se compone de innumerables partes interconectadas, también ya lo vamos a ver más adelante, que interactúan de maneras interconectadas, intrincadas y a menudo imprescindibles, que muchas veces nos preguntamos, o cuando nos encontramos en un estado de salud un poco quebrantado, y a lo mejor alguien comienza y dice, siento un dolor de pierna, ¿verdad? O me duele el brazo, o me duele la cabeza, y quizás no sabemos cómo llamarle a ese pequeño dolor, a ese pequeño malestar, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos a conocer un poco más nuestra parte interna, la parte interna de nuestro cuerpo y también a relacionar nuestro estado físico y emocional con eso, le pondríamos un nombre, ¿verdad? Bueno, como dice aquí, ¿no? Los seres vivos se pueden clasificar en 3 dominios. ¿Cuáles son estos 3 dominios que también los profundizaremos más adelante? Bacteria, archaea y eucaria, ¿ya? También nos dice, ¿no? La complejidad de la vida nos menciona un poco que los seres vivos también podemos clasificarnos en reinos. Wow, licenciada, ¿y cómo es esto? O sea, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, dice aquí que estamos clasificados en reino animal, ustedes ya sabrán cuál es, el reino vegetal, lo van a conocer, el reino fungi, el reino protoctista y el reino monera, ¿ya? Es algo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La complejidad de la vida, ¿ya? Continuamos con nuestra diapositiva, ¿verdad? Y vemos el siguiente tema, que es explorando la vida celular. Luego de que nosotros comprendemos que en nuestro diario vivir, los seres humanos, los animales, las plantas, nosotros los humanos, tenemos una clasificación, existe una clasificación para cada uno, que es esto la taxonomía. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes escuchan la palabra taxonomía? A sus cabecitas, ¿qué es lo que se viene? Es la clasificación. Como estaba aquí en esta nubecita, ustedes escuchan la palabra taxonomía y en pocas palabras, ¿qué es? Es la ciencia de la clasificación, es la que nos va a permitir poder dividir en diversos niveles, ¿no? Ya, y decíamos aquí, explorando la vida celular. No sé si Damaris Hurtado tiene el nombre, ¿no? ¿Nos puede ayudar con la lectura de aquí? ¿Será que nos puede ayudar? La biología celular es el campo de estudio que se dedica a explorar los detalles de la vida celular, es decir, la unidad fundamental de todos los seres vivos. A través de este estudio, los científicos pueden conocer los procesos que permiten
a los organismos crecer, reproducirse y funcionar. Ya, muy bien, muy bien. Dice aquí explorando la vida celular, uno de los temas. Ya, un momentito, déjeme ver, manuscrito. Ah, no se preocupe, Damaris, ya leí el mensaje. Ya, dice aquí, la biología celular es el campo de estudio que se dedica a explorar los detalles de la vida celular. Vamos a conocer más a profundo. Es decir, la unidad fundamental de todos los seres vivos. A través de este estudio, los científicos pueden conocer los procesos que permiten a los organismos internos crecer, reproducirse y funcionar. En pocas palabras, lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Y para esto vamos a observar un pequeñito video. Ya se los voy a compartir. Ya, denme unos minutitos. ¿Ok? Mm. Ya, vamos a ver aquí, en pocas palabras, a ver qué es una célula. Me indican si pueden ver Así que quieres aprender el video. inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente video. falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. A ver, creo que estoy compartiendo. Compartirles el video. ¿Qué tienen en común un espermatozoide, los glóbulos rojos, el paramecio y las neuronas? En que todos son células. Sin embargo, este concepto suele ser confuso para varias personas, ya que la definición de célula en los libros dice que la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Pero esto no nos dice nada a priori. Está claro que la unidad mínima de todo ser vivo es la célula. ¿Pero qué pin es la célula? A mí me gusta pensar en ellas de forma individual, como si se trataran de legos, que tienen sus propias formas, tamaños, colores y funciones, y que todos juntos forman cosas increíbles, como los tejidos y los órganos. Sin embargo, también hay que considerar que existen células que actúan con total independencia, como las vorticelas, las euglenas, incluso las bacterias. Así que la célula es muy sorprendente, porque puede ser cualquier cosa y casi todo lo que constituye un organismo. Y para poder identificarla solo hay que reconocer 3 cositas. 1, la membrana celular, que rodea y va a delimitar toda la célula. 2, el núcleo, que generalmente es una bolita en el centro. A veces se ve, otras veces no. Y 3, el citoplasma, que es la parte que rodea el núcleo y que está limitada por la membrana exterior. Sé que en sus clases de biología hacen un paralelismo entre la célula y un huevo frito, pero siento que este concepto confunde más, ya que tenemos células con diferentes formas, tamaños y colores, que vamos a ir viendo en futuros videos. Fin. El micrófono. Gracias, perdón. Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Me gustaría verlos participar, me gustaría participar con ustedes de manera dinámica, como vuelvo y repito, para mí es sumamente importante el hecho de que estén presentes. Y no sé si tengan una hojita en blanco a la mano con un lapicito, de pronto pueden reaccionar y ponerme la manito.
Quiero saber si tienen una, ya, muy bien. Don Pedro también una hojita en blanco, cualquiera, y un esfero, un lápiz. Y me gustaría que dibujen la membrana que ustedes están viendo en la pantalla. Dibujen la membrana y van a ubicarles, las van a buscar así, las tres palabras que están ahí, membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Pueden hacerlo en una hojita en blanco, con un lápiz. Me gustaría que participen. ¿Ya? Cuando lo tengan me lo mencionan. Bueno, y creo que yo había estado hablando cuando estaba reproduciendo el video y no me escuchaban, pero yo les mencionaba que esta parte de aquí es sumamente importante. Al nosotros hablar acerca de lo que es una célula, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el concepto más pequeño que ustedes pueden tener? Podemos decir, constatamos, vivimos, tenemos células, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué es o cómo está compuesta. Y como nos decía el video, hay tres partes sumamente importantes que nosotros podemos tener en cuenta cuando hablemos de una célula. La célula está compuesta por membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Si nosotros conocemos estas tres partes importantes que forman parte de nuestro cuerpo, y sí deberíamos ver y conocer, podemos profundizar más, ¿ya? Igual en lo que ustedes tengan el dibujito, le ponen una manito a una reacción, ¿no? Para poder observar, ¿sí? O puedan compartirme la fotito en el grupo. El núcleo y que está Continúa. limitada por la membrana exterior. Sé que en sus clases de biología hacen un paralelismo entre la célula y un huevo frito, pero siento que este concepto confunde más, ya que tenemos células con diferentes formas, tamaños y colores. Y si ustedes pudieron escuchar justamente en el video nos dice que las células tienen diferentes. ¿Alguien pudo escuchar lo que se mencionó ahorita? Tienen diferentes tamaños. Voy a repetir esta parte muy importante. Células con diferentes formas, tamaños y colores, que vamos Tres conceptos básicos más, ¿ya? Tamaño, color y forma, ¿verdad? No todas son iguales. a ir viendo en futuros videos. Fin. Ya, muy bien. Es sumamente específico este video. Ya, continuamos con nuestro tema y como les decía, explorando la vida celular, un tema sumamente importante que los vamos a ver más adelante. También vamos a profundizar en el tema. Seguimos y como dice aquí, ¿qué es la vida celular? ¿Qué es la vida celular? Voy a leerlo, ¿no? El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento, ¿verdad? Y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase. Vamos a ver, estas etapas ya las vamos a conocer más adelante para saber de qué se tratan. Y durante este tiempo, o sea, durante la interfase, la célula crece, ¿verdad? Cuando dicen la célula está creciendo, ¿en qué etapa se encuentra? En la etapa de interfase. Crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Ya, más adelante también vamos a ver qué es una división celular. Ya, y como ustedes pueden ver aquí también en la pantallita, dicen, ¿sabías que? Es un momento importante conocer pequeños conceptos. Dice, el glóbulo rojo es un tipo de célula carente de núcleo. Miren, el glóbulo rojo es una célula, pero no tiene núcleo. Ya, carente de núcleo, pero su función es transportar oxígeno, O2, y dióxido de carbono. Como ustedes también podemos ver aquí, aprovechamos, ¿no? Cada palabra que está escrita, y donde dice O2, sabemos que son nomenclaturas químicas, como cuando sabemos ver incluso en marcas, podemos ver incluso en locales, ¿verdad? Y dicen O2. O2, O2, ¿qué significará? O vemos el cero, o muchas veces decimos la O, y el 2, sabemos que significa, es una nomenclatura química de la palabra o del oxígeno, quiere referirse al oxígeno. Y cuando hablamos dióxido de carbono, CO2, ya que es dióxido de carbono, son nomenclaturas pequeñas, importantes conocerlas, ya, que pasan a través del torrente sanguíneo, o sea que nosotros la tenemos, ¿verdad? Que pasan a través del torrente sanguíneo. ¿Ya? Continuamos.
Y podemos ver aquí también la célula, una célula y sus partes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver cuáles son las células, las partes de la célula. Dice aquí, voy a ir señalándolas, igual están con unas flechitas también, ¿ya? Peroxisoma, que es la que está aquí, ya vamos también a hacer algo. Mitocondria, núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, membrana plasmática, que es lo que la cubre, centrosoma, retículo endoplasmático liso, citoplasma, lisosoma, ribosoma, retículo endoplasmático rugoso. Ya, estas son las partes de una célula, las partes internas. Y como vemos aquí también, ¿cuál es la externa? Es la membrana plasmática, ¿no? Es la parte externa. Continuamos, ¿no? Y podemos ver aquí que existen 4 tipos de células, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4 tipos de células? No sé si ya puede hablar Damaris de pronto. Me decía que hay un poquito de ruido. ¿Ya? ¿Podría mencionarnos cuáles son estas 4? Sí, pero cambio de imagen. Ya, allí está. La eucariota, la animal, la procariota y la vegetal. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando tengamos nuestra evaluación, vamos. Es bueno participar, porque vamos reteniendo información. Por eso me gusta que participen, ¿no? Existen 4 tipos de células: eucariota, animal, procariota y vegetal, que ya las vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Pueden enviarme los dibujitos en el grupo. Si no serían tan amables, ya mismo nos tomamos la fotito, ¿ya? Y también otro de los temas importantes que vamos a hablar en este módulo, que es la cadena alimenticia y la actividad humana en los ecosistemas. Un tema sumamente importante, sobre todo de concientización, que quizás ha sido tomado menos en cuenta en este ciclo, pero que nosotros lo vamos a tratar, ¿no? Y vamos a hacer una actividad súper bonita y dinámica para que quede marcada en este periodo. Dice aquí, ¿no? La actividad humana, nuestra actividad, las cosas que nosotros realizamos a diario, ¿verdad? Dice, puede alterar las cadenas alimenticias de los ecosistemas de diversas formas. ¿Cómo? Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 5 puntos sumamente importantes de poder analizarlos, ¿no? Que son actividades que nosotros los seres humanos quizás las practicamos y esto influye de alguna manera en el ecosistema. Pero también nosotros no podemos continuar si no tenemos claro qué es un ecosistema. ¿Alguno de ustedes tienen concepto? ¿Creen que podrían decirme qué es un ecosistema o qué entienden por ecosistema? ¿No? Vamos a ver algo súper pequeñito, demostrado de manera gráfica acerca del ecosistema, ¿no? Hi, my name is Valentina, and I'm 11 years old, and I want to be a pilot. Lo que hace maravilloso a nuestro planeta Tierra es la diversidad de vida que existe en él, también comúnmente llamado ecosistema. Toma nota, un ecosistema está formado por 2 elementos principales: los organismos vivos llamados seres bióticos y el espacio físico conformado por los factores abióticos. Los seres bióticos El micrófono. Perdón. Allí está. Como nos decía el video, ¿no? Vamos a analizar un poquito la parte de qué es un ecosistema. Nosotros debemos tener un pequeño concepto y comprender qué es el ecosistema, ¿no? Entonces, nos decía el video que está conformado en 2 partes, ¿ya? Vamos a ver, aquí decía que está conformado elementos por principales: los organismos vivos llamados seres bióticos y el espacio físico conformado por los factores abióticos.
Si el video nos dice, nos representa de manera gráfica, que está conformado por los seres bióticos y abióticos, y nos está diciendo cuál es, Damaris, ¿cuál cree usted que son los seres bióticos? ¿Seres vivos? Exacto, son aquellos que habitan la parte abiótica, ¿verdad? Ya, y la parte abiótica viene a ser lo que está sobre los seres bióticos, ¿correcto? Está muy bien. Los seres bióticos son aquellos con vida que habitan un medio, desde un pez hasta nosotros mismos, sí, los seres humanos. El medio físico, como el agua, el suelo o la luz, son algunos factores abióticos conocidos como el medio físico y quienes condicionan la vida de los seres abióticos. Dato atípico: los ecosistemas pueden tener una gran variedad de tamaños y están presentes en todo nuestro alrededor, desde un charco producido por la lluvia hasta en la selva amazónica de América del Sur o el gran desierto del Sahara. Dato atípico: se conocen un gran número de diferentes ecosistemas en la Tierra. Por ejemplo, el bosque húmedo tropical posee abundante cantidad de agua, humedad y temperaturas elevadas. Caso contrario sucede en los polos, también conocidos como desiertos fríos, debido a sus condiciones extremas y temperaturas muy bajas. Escribe en la cajita. Ya, un video muy específico. Me encanta compartirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes pudieron observar el video de manera detallada, el video nos detalla específicamente de manera gráfica qué son los seres bióticos y abióticos, y lo dejó muy claro, ¿verdad? Don Pedro, ¿usted pudo comprender cuál es la diferencia entre los seres bióticos y los seres abióticos? Sí, Sí. Cuénteme, ¿comprendía específicamente con este tipo de palabras esto? sí, más o menos así, pero como que digamos, en otra versión. Ah, correcto, y es muy importante aprender, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante, otra vez regreso, qué gusto verlo, don Eduardo. Ya, regresamos nuevamente y hablábamos de la cadena alimenticia y la actividad en los ecosistemas. Pero para poder continuar tenemos que tener en claro qué es un ecosistema, qué es lo que vamos a hablar. En la imagen gráfica que podemos observar aquí en la pantalla, estamos viendo un ecosistema, ¿verdad? Vemos un ecosistema y vemos aquellos animales, aquellos seres bióticos, el ser biótico y el ser abiótico. Pero bueno, para resumir, vamos a ver cuáles son estas actividades que nosotros como humanos quizás realizamos y de alguna u otra manera influyen en los ecosistemas. Uno de los primeros, ¿cuál es? La sobreexplotación de especies. ¿Qué es la sobreexplotación de especies que sí existe, que actualmente está ocurriendo constantemente? La caza y la pesca excesiva que puede alterar la diversidad de especies, los patrones de migración e hibernación y dañar las cadenas alimentarias, ¿no? También otro punto muy importante que podemos tratar más adelante es la contaminación. La contaminación de los ríos y el suelo que puede afectar las cadenas alimenticias. Y no solamente es de los ríos y el suelo, actualmente también es del aire, ¿verdad? La contaminación por diversos aspectos, podríamos decirlo, en el aspecto aéreo, que influye en nuestra salud, ¿ya? La tala de árboles es otro aspecto sumamente importante tomar en cuenta. Dice aquí, la tala indiscriminada de árboles puede alterar las cadenas alimenticias, muy cierto. ¿Cuál es otro tema aquí? La construcción de zonas urbanas. La construcción de zonas urbanas puede alterar las cadenas alimenticias. Y por último, don Eduardo, no sé si pueda participar. Por último, ¿será que puede, don Eduardo? ¿Podría leer? Expresión de campo de cultivo. La expresión de los campos de cultivo pueden alternar la cadena alimenticia. Ya, muy bien, es verdad, la expansión de campos de cultivo, aunque son sumamente importantes, porque de ellos depende también una solvencia económica, bueno, muchos factores, ¿no? También puede alterar los ecosistemas, ¿no? Continuamos y vemos aquí
eslabón, un eslabón, una cadena alimenticia, ¿verdad? Que también vamos a llegar a profundizar este tema más adelante, ya como ustedes pueden ver aquí, conformada en esta pirámide que está aquí. Esta pirámide empieza desde los descomponedores, aquí ustedes pueden verlos, cuáles son, quiénes conforman esta cadena alimenticia, ya, cuáles son los consumidores terciarios, ya, cuáles son los consumidores secundarios, cuáles son los consumidores primarios, ¿ya? ¿Cuáles son los productores y cuáles son los descomponedores? ¿Ya? Un tema muy bonito a profundizarlo también más adelante en esta cadena alimenticia o un eslabón de una pirámide crucial, ¿ya? Continuamos allá. Y como les decía, ya, y aquí por detalle, estamos casi justito el tiempo, dice aquí, recuerda que la energía conservada en los alimentos impulsa el ciclo vital. La energía conservada en los alimentos impulsa el ciclo vital. ¿Cuáles son ellos? Nacer, crecer y reproducir. Es decir, que nuestra salud, el nacimiento, o sea, toda la etapa de nuestra vida, desde el nacimiento hasta nuestra etapa reproductiva, es decir, hasta nuestra etapa adulta, ¿ya? También depende mucho de lo que nosotros consumimos, ¿ya? O de lo que contienen los alimentos, ¿verdad? Esta fuente energética es importante ¿para qué? Para el desarrollo y la continuidad de los seres vivos. Es decir, que de ello también depende nuestra etapa, por decirlo así, en la que nosotros vivimos, cuántos años estaremos, ¿no? Depende mucho. Algo que no es muy tomado en cuenta actualmente y que quizás no nos cuidamos tanto, pero es importante comentarlo, ¿no? Y también, como dice abajo, recuerda que los seres vivos están organizados en diferentes niveles, ya iniciando desde las células hasta los sistemas. Esta organización se relaciona con procesos evolutivos que han dado forma a la asombrosa variedad de vida que existe en nuestro planeta, ¿verdad? Algo sumamente importante. Me gustaría escuchar a don Eduardo. De lo que hemos hablado, quizás algo un poco corto, pero muy significativo, y que es solo algo breve de lo que vamos a ver en las próximas semanas. ¿Qué es lo que usted más ha captado, don Eduardo? Descomponedores que son arriba y abajo de la pirámide que estamos viendo últimamente, lo que son gusanos, hongos, moscas, hormigas. Eso es lo que más me llamó la atención porque estamos arriba de la cadena o también estamos abajo también. Ay, es que está con esa duda porque no ve en qué parte estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Ya, ok, lo vamos a profundizar, tranquilo, pero es muy importante ver esto. ¿Qué le llamó de atención aquí, estimada Naomi? ¿Ya? De esta parte de aquí, ¿qué es lo que le puede llamar la atención? Por lo que veo, ¿no? El ecosistema o sea, es tan grande que puedes incluir, como dijo, de la academia, de la academia, eso, de la cadena alimenticia, eh, este, seres marinos, terrestres, etcétera. Ya, sí, miren, es algo muy importante, sí, muy correcto lo que usted acaba de mencionar. Esta parte de aquí es importante. Un momentito. Ya, es muy importante porque nosotros quizás hemos conocido, es algo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro medio, pero no sabíamos cómo se llamaba o qué nombre ponerle. A lo mejor usted va cruzando por allí y dice, hay un charco de agua. Y ahorita usted, ¿qué aprendió? ¿Qué pudo ver? Que ese charco de agua es un ecosistema, que forma parte de nuestro ecosistema, ¿verdad? El clima, ya, los diferentes cambios que existen, todos aquellos forman parte de esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo antes les pedí justamente en una partecita, les pedí
que si podían hacer un dibujo. ¿Ustedes creen que puedan prender su pantallita para poder ponerles una fotito de su participación y también poder observar? ¿Creen que puedan compartirme? ¿Cómo está, don Eduardo? No se va a ir todavía, estamos casi por terminar. Tengan paciencia. Le agradezco a ustedes por haberse conectado. Ya, don Dau, ojalá vuelva a ingresar. Déjenme ver. Estimada don Dau. ¿Puede compartirme el dibujito? Que les pedí antes que lo hagan. ¿Lo tiene en la mano? Ya, vamos a hacer una captura. Ya, gracias. No se vaya todavía, don Eduardo. Un momentito. Ya, entonces como yo les venía explicando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos justamente visto el día de hoy? Voy a irme a la parte principal. ¿De qué pudimos dialogar? ¿Qué pudieron ustedes aprender acerca de la complejidad de la vida, ¿verdad? Hablábamos de qué es una taxonomía. Lo vuelvo a repetir para que don Eduardo lo escuche. Cuando usted escuche y nombre la palabra taxonomía, como les decía antes, se refiere específicamente qué es lo que nos va a permitir hacer una clasificación. Cuando usted escuche, vamos a hacer una taxonomía, vamos a clasificar una taxonomía, ¿verdad? En este caso nosotros hablábamos de la taxonomía de la naturaleza, ¿verdad? Que está definida en diversas partes, diversos niveles. También pudimos hablar acerca de la célula, ¿verdad? De la vida celular. Y también pudimos hablar acerca de la cadena alimenticia y la actividad humana en los ecosistemas, algo sumamente importante, ¿verdad? Ya, entonces esta clase va a estar colgada en la plataforma, ¿ya? También van a estar las actividades, espero poder verlos en la próxima clase, ¿ya? Nuestras clases no van a ser solo de escucha activa, sino también de participación activa, donde no sea solo escuchar, sino retener la información y poder comprender y practicarlo en nuestra vida diaria, el saber hacer, ¿no? El aprender de manera significativa. Pueden encender sus camaritas para tomarnos la foto para poder finalizar nuestra clase del día de hoy. Déjenme dejar de compartir. Ya, denme un minutito. Denme un minutito, todavía no. Déjenme enviar esta captura aquí. Un ratito. Ya, un ratito. Ya, ahora sí. Bueno, yo cuento hasta 3. Lamentablemente Don Dau salió, pero también agradezco que haya estado conectado. 1, 2 y 3. Correcto. Ya. Entonces, muchísimas gracias. Animen a sus compañeritas que puedan conectarse a la siguiente clase. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, profe.